Nadie en el pueblo de San Lucas creyó que ella aguantaría el peso de su propia decisión. La vieron cruzar la plaza principal con la mirada fija al frente, bajo un sol de mediodía que caía a plomo sobre las calles empedradas. Elena caminaba con una maleta de cuero gastado, golpeándole la pierna a cada paso, y un rebozo gris sobre los hombros. Las vecinas murmuraban desde la sombra fresca de los portales. Las señoras que vendían tamales de elote detuvieron su plática para observarla en silencio. Todos pensaban exactamente lo mismo. Decían que volvería en menos de una semana, que el orgullo le duraría lo que tardara en sentir el hambre en el estómago. El mundo está acostumbrado a que las mujeres abandonadas bajen la cabeza, que pidan perdón por culpas que no les pertenecen y que se resignen a su suerte. Pero Elena Vargas no iba a volver atrás. Sus ojos estaban completamente secos, pues ya no le quedaban lágrimas después de la tormenta que le había roto el alma la noche anterior. El polvo blanco y fino del camino empezó a cubrir sus zapatos de suela delgada. El calor rajaba el aire y dificultaba cada respiración. Cada paso que daba la alejaba de las campanadas de la parroquia y del eco de unas mentiras que la habían consumido. No le importaba el peso muerto de su vieja maleta, porque la carga que dejaba atrás era mucho peor. Sentía las miradas clavadas en su nuca como si fueran alfileres ardientes, pero las ignoró con una dignidad de hierro. Las voces de la gente del pueblo se fueron apagando lentamente a sus espaldas. Pronto solo quedó el zumbido constante de las chicharras entre la maleza seca. El camino de tierra se abría ante ella como una herida larga y pálida entre los cerros polvorientos. Sabía que estaba sola, envuelta en una soledad inmensa, pero por primera vez esa soledad era totalmente suya. El trayecto era implacable y el paisaje se volvía cada vez más salvaje con cada kilómetro recorrido. Los nopales altos y los huizaches llenos de espinas reemplazaron rápidamente a las fachadas pintadas del pueblo. Elena sentía un ardor insoportable en las plantas de los pies, pues sus zapatos no estaban hechos para castigar la tierra del campo abierto. La correa del bolso le cortaba la piel del hombro, dejando una marca roja que ardía con el sudor. En su mente, una guerra silenciosa no le daba tregua alguna, bombardeándola con recuerdos recientes. Recordaba la mesa puesta con el mantel de hilo, el olor a café de olla recién hecho por las mañanas, la tranquilidad fingida de su casa antes de que todo estallara en pedazos al encontrar aquellos malditos papeles escondidos. El miedo intentaba colarse por las grietas de su profundo cansancio, susurrándole dudas al oído. Se preguntaba en silencio si había perdido la cordura al tomar esta decisión tan drástica. Iba camino a una tierra que llevaba décadas olvidada por Dios y por su propia familia. La sed empezó a quemarle la garganta seca, rasposa por el polvo que levantaba el viento. El sol implacable de México no perdona a los que caminan a esas horas de la tarde sin la protección de un buen sombrero. El cielo era de un azul tan intenso y despejado que lastimaba la vista al mirarlo. Elena tropezó torpemente con una piedra suelta, perdiendo el equilibrio y cayendo de rodillas sobre la tierra dura. El impacto fue seco y doloroso, levantando una pequeña nube de polvo a su alrededor. Se quedó ahí por un momento interminable, mirando la tierra rajada por la sequía, sintiendo que no podía más. Quiso llorar, quiso gritar pidiendo ayuda, pero el cuerpo y el alma no le daban para más. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos bajo la piel morena. Cerró los ojos y tragó saliva espesa, buscando aire en medio de la sofocación del camino. La rabia fue su único motor en ese instante de debilidad extrema, una rabia ardiente contra el engaño prolongado. Esa ira profunda le dio el impulso necesario para apoyarse en la maleta y ponerse de pie lentamente. Se sacudió la falda manchada de tierra y ajustó el rebozo en su cabeza para cubrirse un poco del sol castigador. Continuó caminando con la vista clavada en el suelo,
mientras el agotamiento le nublaba los sentidos y le entorpecía los pasos. Fue entonces cuando vio una sombra proyectarse suavemente frente a ella, ofreciendo un refugio inesperado. Levantó la mirada, cegada por el resplandor, y vio a un hombre sentado a la orilla del camino, bajo la escasa sombra de un mezquite. Llevaba ropa humilde de manta, guaraches muy gastados por el uso y un sombrero de paja que le ocultaba parcialmente el rostro. Elena se detuvo en seco, desconfiada y alerta, apretando el pequeño crucifijo de madera que llevaba guardado en el bolsillo. El hombre no hizo movimientos bruscos, solo mantenía sus manos fuertes y encallecidas descansando sobre las rodillas. A su lado había un guaje viejo y curtido, del que resbalaban gotas de agua fresca que humedecían la tierra. El sol castiga fuerte hoy. El cintos. Un camino pesa, dijo el hombre con una voz serena que no parecía pertenecer a ese páramo desolado. Elena asintió levemente, incapaz de emitir un solo sonido debido a la sequedad extrema de su garganta. El hombre levantó el guaje despacio, con un gesto lleno de una bondad silenciosa, y se lo ofreció sin pedir nada a cambio. Ella dudó apenas un segundo, pero la sed era una tortura insoportable que venció su desconfianza natural. Tomó el recipiente con manos temblorosas y bebió. El agua estaba increíblemente fría, dulce, devolviéndole la vida y la esperanza al instante. Al bajar el guaje, parpadeó para darle las gracias, pero frente a ella ya no había absolutamente nadie, solo el viento moviendo las ramas del mezquite. La tarde comenzó a caer lentamente, tiñendo el cielo inmenso de tonos naranjas y morados oscuros que anunciaban la noche. El calor aflojó por fin su abrazo asfixiante, dando paso a una brisa fresca que le acarició el rostro sudado. Las sombras de los cerros se alargaron sobre el camino de tierra blanca, cambiando por completo las formas y los contornos del paisaje. Elena aceleró el paso, impulsada por aquella agua fresca y la extraña, casi milagrosa calma que aquel encuentro le había dejado en el alma. Sabía perfectamente que debía llegar a su destino antes de que la oscuridad total del campo la atrapara en medio de la nada. El terreno agreste comenzó a resultarle vagamente familiar, despertando memorias enterradas en su niñez. Eran las imágenes vivas de las historias que su abuela Rosario le contaba en las tardes de lluvia en el pueblo. Historias de un pedazo de tierra donde el aire olía a libertad pura, a siembra nueva y a esfuerzo honesto. Pero la memoria humana es traicionera, y la realidad suele ser mucho más cruda que los recuerdos adornados por el tiempo. El corazón le latía con una fuerza desmedida contra las costillas, como un pájaro asustado queriendo escapar de su jaula. Cruzó un viejo puente de piedra desgastada que marcaba el inicio exacto de las tierras antiguas y olvidadas de su familia. A partir de ahí, el camino se volvió un sendero muy estrecho, casi devorado por la maleza espinosa y el abandono. Los matorrales secos rozaban su falda a cada paso que daba, rasgando la tela en pequeños tirones. El sonido de sus propios zapatos, crujiendo sobre las hojas muertas, era lo único que rompía el silencio absoluto y pesado del campo. Llegó por fin a una curva cerrada, rodeada de árboles sin hojas, sedientos por la falta prolongada de lluvia. Al dar la vuelta final, con la respiración entrecortada y el estómago encogido por los nervios, por fin vio su destino a la distancia. La casa estaba ahí frente a ella, medio escondida entre enredaderas gruesas que trepaban como venas verdes reclamando su territorio. Era un esqueleto de adobe casi completamente olvidado por el paso del tiempo, aguantando de milagro las inclemencias. El techo de tejas de barro rojo estaba hundido en el centro, cubierto por una capa pesada y oscura de 1200 musgo húmedo. Las gruesas paredes estaban descascaradas, mostrando las heridas profundas de los años y el constante azote de las tormentas pasadas. Era, a simple vista y sin lugar a duda, una verdadera ruina en todos los sentidos posibles. Un lugar donde la vida parecía haber terminado. Elena soltó la maleta sin darse cuenta. El golpe seco contra la tierra
resonó en el aire tranquilo del atardecer. Caminó hacia ella muy despacio, sintiendo la tierra blanda y receptiva bajo la suela gastada de sus zapatos. Empujó la pesada puerta de madera con ambas manos, haciendo un esfuerzo que le dolió hasta el último hueso de los hombros. El crujido de la madera fue agudo, sonando exactamente igual que el quejido de un animal muy viejo que es despertado de golpe. Una nube espesa de polvo gris y un fuerte olor a tierra mojada, a encierro y a pasado, la recibieron al instante. El piso era de pura tierra apisonada, manchado por las filtraciones y cubierto de un manto triste de hojas secas. No había absolutamente nada de valor ahí dentro, ni agua corriente, ni electricidad, ni un solo mueble sano donde sentarse a descansar. Pero mientras estaba parada en el umbral de esa ruina inmensa, Elena dejó caer el bolso de su hombro y suspiró profundamente. Miró las paredes gastadas, tocó el adobe frío con sus dedos temblorosos y sintió una conexión innegable nacer desde el suelo hacia sus pies. Esa casa destruida y sola era suya, su único refugio verdadero, y eso, en aquel preciso instante, era más que suficiente para continuar respirando. La primera noche cayó sobre el rancho con un peso helado, típico de los campos abiertos de México cuando se oculta el sol. El viento se colaba por las tejas rotas del techo, silbando una canción triste y solitaria entre el adobe cuarteado por el tiempo. Elena acomodó su ropa vieja y gastada sobre el piso de tierra para armar una cama improvisada frente a la puerta. No había colchón suave, ni mantas gruesas, solo su rebozo gris descolorido y la maleta de un cuero como almohada dura. El frío le calaba hasta los huesos, pero el terror de volver a la ciudad y enfrentar las mentiras era mucho más grande. Se hizo un ovillo en el suelo, temblando ligeramente mientras la oscuridad devoraba lentamente las esquinas del cuarto principal de la ruina. El campo tiene sus propios ruidos, misteriosos y vastos, muy distintos a los motores de los autos y las voces del pueblo. Escuchaba el canto incesante de los grillos ocultos y el crujir esporádico de la madera vieja que sostenía la casa. Metió la mano temblorosa en el bolsillo de su falda y sacó el pequeño crucifijo de madera que perteneció a su abuela. Lo apretó contra su pecho con todas sus fuerzas, buscando un ancla desesperada en medio de la tormenta emocional que llevaba por dentro. La luna llena se asomó por el hueco más grande del techo, bañando el polvo suspendido en el aire con una luz plateada. En medio de ese rayo de luz fría, Elena sintió una calma extraña e inexplicable, un abrazo invisible que aquietó los temblores de su cuerpo. No lloró por Roberto, ni siquiera pensó en él, ni en la otra mujer, ni en la mesa del comedor perfectamente arreglada que dejó atrás. Su mente estaba fijada únicamente en sobrevivir hasta que el sol volviera a salir. Cerró los ojos pesados por el cansancio extremo del viaje a pie. Por primera vez en 3 años de traiciones disfrazadas de amor, durmió profundamente, arrullada por el silencio verdadero de su propia tierra. El amanecer llegó, envuelto en el canto alegre y alborotado de los cenzontles y un fuerte olor a rocío fresco sobre la maleza. Elena abrió los ojos y por un segundo se sintió perdida, confundida por el techo de barro rajado que se alzaba sobre su cabeza. El cuerpo le dolía entero por la dureza implacable de la tierra apisonada, pero su mente estaba extrañamente clara y afilada. Se levantó despacio, quejándose en voz baja, sacudiéndose el polvo del vestido, y salió un momento a respirar el aire limpio de la mañana. El sol apenas pintaba de tonos naranjas las copas de los mezquites lejanos, y el rocío brillaba como cristal sobre las gruesas hojas de los nopales. No había vecinos fisgones juzgándola, ni murmullos maliciosos en la plaza. Solo el campo abierto esperando pacientemente a ser despertado por sus manos. Volvió adentro para explorar con la luz del día lo que el agotamiento le había impedido ver la noche anterior. La casa tenía 3 cuartos muy pequeños,
la sala central abierta y dos habitaciones diminutas ubicadas en la parte más oscura del fondo. Las paredes de adobe eran gruesas y rugosas, sólidas en su base, aunque la humedad constante había dibujado manchas oscuras que bajaban como ríos secos desde el techo. Caminó hacia la habitación de la derecha, empujando la pesada puerta de madera que estaba trabada contra el suelo, usando todo el peso de su hombro. El rechinar agudo de los goznes oxidados rompió el silencio matutino, sonando como si el lugar exhalara después de Cinto. Pasar décadas sin recibir visitas. Adentro no había casi nada, solo el esqueleto de una cama de madera apolillada, sin colchón ni cobijas, tirada tristemente en una esquina. El aire en ese pequeño cuarto era pesado, cargado con el olor dulce y rancio del tiempo detenido y de memorias guardadas en absoluto secreto. Elena sintió un escalofrío recorrerle la nuca, pero no era por miedo a lo desconocido, sino por un respeto profundo a los fantasmas de su propia sangre. Caminó lentamente hacia la vieja cama carcomida, rodeando el polvo acumulado, evaluando si la madera aguantaría algún peso o si solo serviría para alimentar el fuego. Al agacharse para revisar una de las patas rotas, un bulto cuadrado y oscuro llamó su atención bajo la espesa sombra del mueble. Se arrodilló en la tierra fría y metió la mano en la oscuridad de la esquina, tocando una superficie de madera rugosa cubierta de telarañas pegajosas. La arrastró con dificultad hacia el cuadro de luz brillante que entraba por el marco de adobe sin ventana. Era una caja de madera oscura y pesada, del tamaño de una caja de zapatos grande, que se mantenía cerrada herméticamente contra los elementos. Tenía un gancho de metal en la parte frontal, completamente oxidado y sellado por el paso implacable de los años de abandono. Elena intentó abrirlo usando únicamente sus manos desnudas, pero el óxido endurecido no cedió ni un solo milímetro ante su fuerza. Buscó rápidamente en su bolso de cuero, sacó una pequeña herramienta de metal aplanado y empezó a hacer palanca contra el seguro terco. El esfuerzo físico la hizo sudar la frente, pero una curiosidad punzante y casi mística la empujaba a no rendirse por nada del mundo. Trabajó el gancho con muchísima paciencia, raspando la costra roja de los años, hasta que de pronto escuchó un golpe metálico y seco. El seguro saltó liberando la presión. Elena levantó la tapa de madera con una mezcla indescifrable de anticipación nerviosa y reverencia casi sagrada. Dentro de la caja, el olor a papel viejo, a encierro y a flores secas de campo la golpeó de inmediato en el rostro. Había un paño de algodón amarillento, doblado con un cuidado exquisito y metódico, como si estuviera protegiendo un tesoro de valor incalculable. Sus manos morenas temblaban ligeramente mientras apartaba la tela descolorida y frágil hacia los bordes de la caja. Debajo, encontró un pequeño atado de sobres y cartas apretadas con un cordón de cuero reseco, y justo debajo de ese montón de cartas yacía un objeto rectangular y rígido que hizo que su corazón diera un vuelco violento en el pecho. Lo tomó entre sus manos con suma delicadeza, casi sin respirar, temiendo que las tapas se deshicieran con el menor roce de sus dedos sudados. Era un libro antiguo y grueso, un diario personal con la cubierta de cuero agrietada y oscurecida por el roce de las manos y el paso del tiempo. En la primera página, escrita con una tinta de pluma que ya se había vuelto de un color marrón cobrizo, vio un nombre que conocía a la perfección. Leyó en voz baja, casi en un susurro ronco que se perdió en las paredes vacías. Rosario Vargas de Meneses, 1954. Era la inconfundible letra de su abuela, firme, redonda y sumamente cuidadosa, trazada en una época donde saber leer y escribir era un privilegio raro en los ranchos. Elena se sentó cruzando las piernas directamente en el suelo polvoriento de su nuevo cuarto, apoyando la espalda cansada contra la firmeza del adobe frío. Abrió las páginas, crujientes con devoción, y empezó a leer bajo el haz de luz matutina que se colaba por la ventana derruida.
Las primeras entradas hablaban de cosas sencillas. La siembra difícil del maíz de temporal, las lluvias escasas de mayo y el precio injusto del frijol en el mercado del pueblo. Eran notas simples y directas, el registro cotidiano y honesto del esfuerzo físico y mental que exigía mantener la tierra viva durante las peores sequías. Pero conforme pasaba las hojas ásperas, la tinta parecía volverse más profunda y las palabras empezaron a cargar un peso emocional completamente diferente y denso. Rosario escribía con una franqueza desoladora que Elena nunca le conoció en persona, una honestidad cruda, valiente y dolorosa sobre su vida íntima. Hablaba de las noches de llanto ahogado en la almohada para no preocupar a sus hijos pequeños y del machismo asfixiante que gobernaba el campo mexicano. Escribía sobre el peso aplastante de ser una mujer sola, peleando todos los días por su derecho básico a existir, a opinar y a tener algo propio bajo el sol. Las sinceras palabras de Rosario golpeaban el pecho de Elena como si hubieran sido escritas exactamente para ella, saltando la enorme barrera de las décadas. Era el mismo dolor sordo, el mismo silencio obligado frente a los hombres poderosos que creían poder arrebatarles la vida y la dignidad sin sufrir ninguna consecuencia. Elena lloró amargamente, pero esta vez no derramó ni una sola lágrima por el engaño cobarde de Roberto, sino por la profunda e íntima conexión con esa mujer de manos encallecidas. Sus lágrimas gruesas cayeron sobre el papel amarillento, manchando la tinta vieja, mezclando el dolor vivo del presente con la resistencia inquebrantable y silenciosa del pasado. En ese preciso momento de quiebre, una ráfaga suave de viento tibio entró de la nada por la ventana rota, moviendo delicadamente las páginas del viejo diario. No era el típico viento frío y cortante de la mañana en el campo, era una brisa sumamente cálida que traía consigo un reconfortante aroma a leña recién quemada y a pan dulce. Elena levantó la mirada hacia la puerta vacía, apretando su pequeño crucifijo de madera en el puño, y sintió una presencia colosal y amorosa acompañándola en su dolor. No vio a nadie de pie frente a ella, pero escuchó en lo más profundo de su corazón atribulado una frase inconfundible, clara y serena. El que construye su casa sobre la roca no teme a la tormenta. Cerró el diario con un respeto reverencial y lo apretó fuerte contra su pecho, entendiendo que había encontrado mucho más que un libro olvidado. Había encontrado sus propias raíces, la validación de su sufrimiento y la fuerza heredada que necesitaba desesperadamente para no dejarse aplastar por la crueldad del mundo exterior. Se limpió la cara húmeda con la punta de su rebozo, se puso de pie con las rodillas firmes y miró la ruina a su alrededor, con unos ojos nuevos, llenos de un fuego feroz. Ya no era una casa destrozada, esperando caerse a pedazos con la próxima lluvia fuerte, era su fortaleza inexpugnable, su lugar definitivo de batalla y redención. Salió al patio polvoriento, con la cabeza bien en alto, lista para limpiar la tierra con sus propias manos y empezar a escribir el siguiente capítulo de su propia historia. Los días que siguieron fueron una prueba de fuego para la voluntad de Elena, quien se entregó al trabajo físico con una desesperación que rozaba la locura. Bajo el sol inclemente de México, que resecaba la piel y cuarteaba los labios, ella limpiaba la maleza del patio usando un machete mellado que encontró abandonado en el rincón de la vieja cocina. El sudor salado le empapaba el vestido gastado, pegándoselo a la espalda, y le picaba en los ojos irritados, pero no se detenía, castigando su propio cuerpo para acallar el ruido de las traiciones de Roberto que aún resonaban en su cabeza. Fue cerca del mediodía del tercer día, cuando el calor extremo hacía vibrar el aire sobre la tierra, blanca y agrietada, que una figura apareció del otro lado de la cerca de alambres oxidados. Era un hombre mayor, de rostro surcado por profundas arrugas que parecían caminos de tierra seca,
y un sombrero de palma que le daba una sombra amable a sus ojos cansados y sabios. Se quedó ahí parado, observándola trabajar en silencio durante un buen rato, respetando el ritmo furioso de sus golpes contra la hierba mala antes de atreverse a hablar para no asustarla. «Buenos días, señora», dijo por fin, quitándose el sombrero con una reverencia respetuosa y humilde que ya casi no se veía ni en las calles del pueblo. «Soy Aurelio, su vecino más próximo. Yo conocí muy bien a doña Rosario, su abuela, una mujer de mucho temple y manos duras para el trabajo». Elena bajó el pesado machete, respirando agitadamente, y se acercó a la cerca limpiándose las manos llenas de tierra negra en el delantal improvisado que llevaba sobre la falda. Don Aurelio le explicó que mucha gente acomodada en el pueblo esperaba que esa ruina se cayera sola con las próximas lluvias de septiembre, que apostaban a que una mujer de ciudad no duraría ni una quincena. «Eso no va a pasar, don Aurelio», contestó ella con una firmeza que sorprendió hasta a su propia alma, apretando la mandíbula con una determinación inquebrantable. El viejo campesino asintió despacio, dibujando una media sonrisa de genuina aprobación, y antes de despedirse para seguir su camino, le dejó un consejo invaluable que cambiaría sus días. El viejo pozo del fondo, el que está tapado con tablas podridas cerca del limonero seco. Ese pozo todavía tiene vena de agua buena. Revíselo con cuidado. Elena no perdió ni un solo segundo y corrió hacia la parte trasera del inmenso rancho abandonado, abriéndose paso a tropezones entre las matas de huizache que le rasguñaban los brazos desnudos. Encontró el pozo exactamente donde le había indicado el vecino, oculto bajo una gruesa costra de enredaderas muertas y cubierto por tablones pesados que la terrible humedad del suelo había empezado a pudrir. Con sus manos desnudas, sin guantes de protección y usando absolutamente toda la fuerza de su espalda y sus piernas, tiró de la madera podrida, sintiendo cómo las dolorosas astillas se le clavaban profundamente en las palmas. Al mover violentamente la última tabla hacia un lado, un olor profundo a tierra mojada, a encierro milenario y a mineral fresco, subió de golpe desde la profunda y aterradora oscuridad del agujero, llenando sus pulmones resecos. Buscó desesperadamente entre los escombros acumulados en el patio hasta encontrar una vieja cubeta de metal abollado y un lazo de henequén que milagrosamente aún conservaba su fuerza a pesar de los años de total abandono. Amarró la cubeta al extremo de la soga con nudos temblorosos pero firmes y la dejó caer. El eco del metal golpeando las paredes de piedra pareció durar una eternidad, hasta que por fin escuchó el esperado y lejano chapoteo. Jaló el áspero lazo con todas las fuerzas que le quedaban, sintiendo el peso muerto del líquido tensando sus músculos cansados al máximo, hasta que el balde oxidado apareció por el borde de piedra gastada y resbaladiza. La primera agua que sacó de las profundidades era completamente negra, densa, llena de lodo apestoso, insectos muertos y hojas podridas. La tiró lejos contra la maleza y volvió a lanzar la cubeta a la densa oscuridad del pozo. La segunda vez subió un agua de color turbio, amarillenta y terrosa, pero la tercera, extracción consecutiva, fue un verdadero milagro de la naturaleza materializado frente a sus ojos resecos y cansados. El agua brillaba bajo la luz implacable del sol del mediodía, completamente cristalina, limpia y tan increíblemente helada que empañó de inmediato el metal caliente del borde de la vieja cubeta abollada. Elena metió las manos en el agua bendita de su propia tierra, se lavó la cara cubierta de polvo y lodo y bebió a grandes y ruidosos tragos, sintiendo que un torrente de vida nueva e indomable le purificaba las entrañas. Al mirar atenta su propio reflejo en el agua quieta del balde, por una pequeñísima fracción de segundo, creyó ver detrás de ella la sombra protectora de un hombre de pie, pero al voltear asustada, solo estaba el viento peinando el pasto. Sin embargo,
La paz inmensa y cálida que la invadió le confirmó sin usar ni una sola palabra que Jesús estaba bendiciendo su nuevo comienzo. Revitalizada por la frescura inigualable del agua limpia y sintiendo que la providencia empezaba a jugar finalmente de su lado, Elena decidió limpiar a fondo el brocal de piedra del pozo para evitar que cayera más basura adentro. Consiguió un trozo afilado de teja rota del suelo y empezó a raspar con furia el grueso musgo seco y la costra de tierra acumulada durante décadas entre las piedras enormes que formaban la boca de la estructura cilíndrica. Mientras trabajaba completamente concentrada y en silencio en esa tarea minuciosa, sus dedos entumecidos tropezaron de pronto con algo sumamente extraño incrustado en una profunda grieta entre dos rocas grandes del borde interior, casi oculto a la vista. No era una simple piedra suelta desprendida del muro, ni un trozo de madera podrida, sino un pequeño y apretado bulto alargado que había sido metido ahí a base de mucha presión, escondido deliberadamente de las miradas curiosas. Con extremo cuidado, utilizando la punta de la teja rota como si fuera un cincel para no dañar el contenido, logró hacer palanca, milímetro a milímetro, hasta que el misterioso objeto cayó suavemente sobre la palma de su mano, cubierta de polvo. Estaba envuelto cuidadosamente en múltiples y apretadas capas de una resistente tela encerada muy antigua, atado fuertemente con un cordel de zapatero tan viejo que prácticamente se deshizo en polvo gris en cuanto ella lo pellizcó con 2 dedos. Se sentó pesadamente en el suelo de tierra, cruzó las piernas bajo la falda y con el corazón latiéndole desbocado y resonando en los oídos, empezó a desenvolver el pequeño paquete como si fuera una reliquia sagrada robada del altar de una iglesia. Dentro de toda esa protección, encontró una extensa carta meticulosamente doblada, escrita en un papel sumamente amarillento y quebradizo, trazada con la misma caligrafía redonda, elegante e inconfundible de su valiente abuela Rosario. La larga misiva no era un desahogo de penas sentimentales para llorar de noche, sino un testimonio escalofriantemente crudo y urgente sobre una enorme injusticia legal y humana que había destrozado por completo la economía de la humilde familia décadas atrás. Rosario explicaba con lujo de detalles que en los oscuros años 50, un poderoso y ambicioso cacique vecino había pagado grandes sumas en sobornos a los funcionarios del municipio para alterar los planos catastrales y robarle una inmensa porción de sus legítimas tierras fértiles. Contaba con dolor cómo la habían amenazado de muerte y silenciado a base de terror, pero también muy en claro que no se había rendido del todo frente al abuso de aquellos hombres sin escrúpulos. Rosario confesaba que no tenía el poder ni el dinero para ganarles en los tribunales corruptos de ese tiempo, pero que había logrado esconder exitosamente los planos originales e inalterados para que alguien más de su sangre peleara la justa batalla legal cuando ella ya no estuviera en este mundo. La reveladora y peligrosa carta de su difunta abuela era muy específica y no dejaba margen a ninguna duda ni interpretación confusa. Los valiosos e invaluables documentos legales estaban escondidos cuidadosamente dentro del esqueleto de la casa en el cuarto de la izquierda. Indicaba con una precisión casi matemática que la persona que leyera eso debía contar cuidadosamente desde la pared húmeda del fondo hasta llegar a la tercera tabla gruesa del piso de madera, la única y pequeña habitación que afortunadamente no era de tierra apisonada. Elena se levantó de un salto veloz, olvidando por completo el letargo, el hambre y el agudo dolor de sus músculos trabajados, y corrió hacia el interior lúgubre de la ruina, tropezando de bruces con la orilla de su propia falda larga. Entró al cuarto izquierdo de adobe, que estaba eternamente sumido en una semioscuridad densa y triste, y cayó fuertemente de rodillas sobre la madera vieja
que crujió de inmediato, como si se quejara amargamente bajo su peso repentino. Contó ansiosamente, palpando el suelo con los dedos temblorosos desde la pared, el fondo carcomida por el salitre, 1, 2 y 3 gruesas tablas de encino. Justo en la oscura esquina de esta última, notó una pequeña marca tallada a profundidad con un cuchillo filoso, una cruz diminuta y torcida casi invisible a simple vista. Metió la misma herramienta metálica y chata que usó el primer día para abrir la caja del diario en la ranura ensanchada por el paso del implacable tiempo y tiró hacia arriba con absolutamente toda la fuerza combinada de sus delgados brazos y su espalda adolorida. Los gruesos clavos oxidados que la sujetaban cedieron lentamente con un chillido agudo y lastimero que erizó la piel, permitiendo que la pesada tabla de encino se levantara de golpe, revelando un oscuro y profundo hueco polvoriento entre el piso de madera y la fría tierra. Ahí abajo, envuelta y protegida por un costal viejo de henequén apestoso a encierro, descansaba una gruesa lata rectangular de galletas de la época, oxidada fuertemente en los bordes, pero herméticamente sellada contra la implacable humedad del suelo de México. Al destapar la tapa de metal con ambas manos, que no paraban de temblar incontrolablemente, el inconfundible y penetrante olor a documentos viejos e historia robada inundó rápidamente el pequeño y sofocante espacio sin ventilación. Adentro reposaban intactos los sagrados planos originales de la inmensa propiedad, perfectamente sellados y firmados por las máximas autoridades agrarias de la época. Elena los desdobló sobre el suelo de madera con suma delicadeza para no rasgarlos, y sus ojos negros se abrieron de par en par al comprobar atónita las verdaderas y antiguas fronteras dibujadas detalladamente con vieja tinta negra y roja. El terreno legítimo de su humilde familia era realmente inmenso, extendiéndose orgullosamente hasta llegar al arroyo profundo que ahora controlaba sin derecho Héctor Fonseca, el vecino millonario, prepotente y corrupto, que andaba comprando las voluntades de los políticos en la plaza del pueblo. En ese preciso y revelador momento, una terrible mezcla de terror abrumador ante la amenaza inminente y determinación ciega nacida desde sus propias entrañas se apoderó completamente de ella. Sabía muy bien que esos arrugados papeles valían una auténtica fortuna, pero también sabía en el fondo de su corazón que podían llegar a costarle la vida si los hombres equivocados se enteraban. Con los valiosos y peligrosos planos originales bien escondidos en el doble fondo falso de su maleta de cuero vieja y el corazón latiendo a un ritmo frenético e indomable, Elena emprendió a paso rápido el largo y agotador camino de regreso hacia el centro del pueblo. El sol inclemente de la media tarde castigaba sus hombros cubiertos por el rebozo, pero esta vez sus pasos marcados en el polvo no eran los de una pobre mujer derrotada y abandonada que huía a esconderse de la maldita vergüenza, sino los pasos firmes de una dueña legítima regresando a reclamar lo que siempre fue suyo. Llegó casi sin aliento, directamente a la discreta oficina del licenciado Ramírez, un abogado de la vieja guardia, íntegro y honesto, cuyo modesto y abarrotado despacho olía fuertemente a tabaco de pipa rancio, a enormes libros empolvados de leyes y a café de olla negro recién colado. El anciano encendió el ruidoso ventilador de techo que crujía rítmicamente sobre sus sudadas cabezas. Se ajustó los lentes de aumento gruesos sobre el ancho puente de su nariz y revisó meticulosamente los inmensos planos amarillentos con un asombro reverencial y sumamente silencioso. Elena, mi pobre niña valiente, lo que sostienes aquí entre tus manos no es cualquier cosa pasajera. Esto prueba sin lugar a duda un fraude gigantesco y criminal que involucra directamente a familias adineradas enteras que hoy en día son prácticamente las dueñas absolutas de todo nuestro municipio, susurró el experimentado abogado, pasándose una mano nerviosa por la frente cubierta de sudor frío.
le advirtió con un tono profundamente paternal y, preocupado que destapar esa apestosa cloaca legal significaba enfrentarse cara a gente muy poderosa y sin el más mínimo escrúpulo, gente que no dudaría ni un solo instante en usar la violencia bruta para mantener a la fuerza sus grandes tierras robadas. ¿Estás de verdad dispuesta a llegar hasta las últimas y terribles consecuencias? El sinuoso camino legal será extenuante, ridículamente costoso y lleno de afiladas espinas para una mujer que vive completamente sola y desprotegida allá lejos, en el rancho en ruinas, preguntó el curtido hombre, clavando sus ojos preocupados directamente en el alma de Elena. Ella no dudó ni un segundo. Se llevó instintivamente la mano derecha al fondo de su bolsillo y acarició fuertemente el pequeño crucifijo de madera áspera de Rosario, recordando con total nitidez la sombra amorosa e invisible que sintió protegiéndola junto al pozo y la inmensa fuerza purificadora del agua cristalina. Miró al asustado abogado con una firmeza volcánica que hizo que el viejo se enderezara inconscientemente en su asiento de cuero, y le respondió con una voz que no admitía ni un solo gramo de duda, debilidad o arrepentimiento futuro. Licenciado Ramírez, no me importa el miedo que intenten meterme. Esa tierra bendita tiene el sudor de mi sangre, y mi difunta abuela no guardó estos benditos papeles por cobardía. Los guardó esperando pacientemente durante décadas a que yo tuviera el inmenso valor de usarlos en su nombre. Pelearemos sin descanso hasta el final absoluto. Salieron juntos de la calurosa oficina con el firme trato y la promesa inquebrantable de iniciar el peligroso juicio civil a primera hora del día siguiente. Elena volvió a pisar el camino de Tierra Blanca hacia su rancho, sabiendo perfectamente que la guerra más grande de su vida apenas comenzaba, pero que, a partir de ahora, Jesús caminaba silenciosa y firmemente a su lado. Los días en el rancho comenzaron a tomar un ritmo distinto, marcado por el sudor de la frente y el ciclo del sol implacable que calentaba las paredes de adobe blanco. Una mañana muy temprano, cuando el rocío aún mojaba las gruesas hojas de los magueyes, una figura pequeña y encorvada apareció caminando lentamente por el camino de tierra. Era Doña Concepción, una anciana del rumbo, de rostro curtido como el cuero viejo y trenzas blancas que le caían pesadamente sobre los hombros cansados. Traía consigo una canasta tejida a mano que olía a campo vivo. Adentro guardaba un tesoro invaluable de frijoles negros, semillas de calabaza y algunas flores secas de cempasúchil. La tierra nunca guarda rencores, mija. Solamente te da de comer lo que tú misma le siembras con paciencia, le dijo la anciana con una sonrisa sin dientes, ofreciéndole la canasta. Trabajaron juntas durante horas bajo el sol picante de México, haciendo pequeños surcos en la tierra húmeda del patio trasero, enterrando cada semilla con una esperanza renovada. Elena sintió la tierra negra entrar profundamente entre sus uñas, ensuciándole las manos de una manera que la hacía sentir extrañamente purificada y dueña absoluta de su propio destino. El olor a tierra removida y a hojas secas le llenó los pulmones, dándole una tranquilidad espiritual que no había sentido desde que era una niña pequeña en el pueblo. En cada hoyo que cavaba, sentía que enterraba también un pedazo del inmenso dolor que Roberto le había causado, transformando su amarga tristeza en una promesa de vida nueva. Por primera vez en muchísimo tiempo, al limpiarse el sudor de la frente con el dorso de su mano sucia, Elena sonrió genuinamente, sintiendo que por fin echaba raíces firmes. Pero la frágil paz del campo es a menudo una ilusión que se rompe con la misma facilidad que una rama seca pisada accidentalmente en medio de la oscuridad. El silencio sanador de la siembra fue destrozado abruptamente por el rugido agresivo y amenazante de un motor potente que se acercaba a toda velocidad por el estrecho camino. Una enorme camioneta negra de 1900
Lujo, un vehículo que desentonaba violentamente con la humildad del paisaje de cactus y polvo, frenó de golpe justo frente a la vieja cerca del rancho. Levantó una asfixiante nube de polvo gris que cubrió las plantas recién regadas y obligó a Elena a cubrirse el rostro, tosiendo fuertemente con el rebozo apretado contra la nariz. Las pesadas puertas del vehículo se abrieron con un ruido sordo y bajaron dos hombres corpulentos. Uno de ellos llevaba un traje claro y fino, contrastando absurdamente con la tierra del lugar. El hombre del traje, que cargaba un lustroso portafolio de cuero negro, se acercó a la cerca con una sonrisa fría, calculadora y llena de un desprecio que apenas disimulaba. Elena se puso de pie lentamente, sacudiéndose la tierra del delantal, y avanzó hacia ellos con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, pero manteniendo la barbilla orgullosamente en alto. Sabía perfectamente que esa inusual visita no traía absolutamente nada bueno. El olor a loción, ara y agresiva del hombre, ahogó por completo el aroma fresco de la tierra mojada. La sombra de la enorme camioneta se proyectó larga y oscura sobre el patio del rancho, amenazando con tragar la pequeña huerta que Elena apenas había comenzado a sembrar con tanta fe. Se detuvo a un escaso metro de los amenazantes forasteros, cruzó los brazos sobre el pecho y metió discretamente una mano en el bolsillo de su falda para aferrarse a su pequeño crucifijo. «Buenos días, señora Vargas», dijo el hombre, del traje con un tono de falsa y empalagosa cortesía que hizo que a Elena se le erizara la piel de los brazos al instante. «Vengo de parte del señor Héctor Fonseca, su vecino de las inmensas tierras del sur, para hacerle una oferta muy generosa y amigable por esta vieja ruina en la que vive». El abogado abrió su maletín de golpe, mostrando fajos de billetes, intentando deslumbrar groseramente a la mujer que él consideraba una simple campesina ignorante y desesperada por un poco de dinero fácil. «Acepte la oferta ahora, señora. No es nada seguro ni prudente que una mujer sola y sin protección viva en un lugar tan aislado, a merced de cualquier peligro del camino». Las palabras eran engañosamente suaves, pero la gravísima amenaza implícita flotaba pesadamente en el aire caliente, clara como el agua, para cualquiera que supiera escuchar entre las venenosas líneas del discurso. Elena sintió un nudo helado de puro terror en el estómago, recordando de inmediato la enorme extensión de tierra que el abuelo corrupto de Fonseca le había robado cobardemente a doña Rosario. Por un segundo de debilidad, la duda intentó paralizarla, cuestionando internamente si valía la pena arriesgar su propia vida por unas paredes de adobe viejo y un terreno olvidado por el tiempo. Pero entonces apretó el crucifijo de madera dentro de su bolsillo. El roce áspero y familiar de la cruz le infundió un calor repentino y volcánico directo en la sangre. Esa fuerza silenciosa le enderezó la espalda lastimada por el trabajo y le endureció la mirada vacilante, llenándola de un coraje que no sabía que aún poseía dentro de su alma. «Dígale a su patrón que esta tierra no se vende por ningún precio, y hágame el gran favor de no volver a pisar mi propiedad sin un aviso de mi abogado», respondió con voz de hielo. El hombre de traje borró su sonrisa de inmediato, cerró el portafolio con un chasquido seco y violento, y la miró con ojos llenos de rabia antes de dar media vuelta sin despedirse. La enorme camioneta negra arrancó levantando piedras y polvo agresivamente, alejándose a toda velocidad hasta desaparecer en la distancia, dejando a Elena envuelta en un silencio pesado, angustiante y lleno de tensión. Se quedó parada rígidamente frente a la cerca, temblando ligeramente por la adrenalina pura que corría como fuego por sus venas, tratando de procesar mentalmente lo que acababa de suceder tan rápido. ¿Cómo era humanamente posible que el temido cacique del pueblo supiera de su existencia en 1900? Ese rancho abandonado, a tan solo unos cuantos días de su llegada totalmente secreta y silenciosa,
La dolorosa y humillante respuesta le llegó esa misma tarde de la manera más inesperada, cuando don Aurelio se acercó para compartirle algunas tortillas y le mencionó casualmente los negocios del pueblo. El viejo campesino le confirmó con total inocencia que el millonario señor Fonseca y Roberto, su propio marido, hacían negocios lucrativos juntos vendiendo y comprando mercancías desde hace un par de años. La traición de Roberto cobró en ese instante una dimensión aún más oscura, retorcida y asfixiante. No solo le había roto el corazón con otra mujer en su propia cama conyugal, ahora, con una negligencia criminal, la estaba entregando en bandeja de plata a las garras de sus peores enemigos, exponiendo su frágil refugio por pura indiscreción o por maldad pura. Elena sintió náuseas de pura y genuina indignación, sintiendo el sabor amargo de la bilis en la garganta, al comprender que la cobardía de su esposo seguía persiguiéndola y lastimándola hasta el campo. Sin perder ni un minuto más en lágrimas inútiles, caminó a paso rápido y decidido hasta el único teléfono de caseta del rumbo, ubicado en la miscelánea de un lejano cruce de caminos. Con la voz firme, pero llena de una urgencia palpable que asustó a la dueña de la tienda, llamó a su abogado y le dio una orden directa que cambiaría su destino civil. «Licenciado, meta también los papeles oficiales de mi divorcio de 1910. Inmediato, voy a cortar de raíz y para siempre cualquier lazo que me una a las mentiras venenosas de ese hombre cobarde». Esa misma noche, bajo la tenue y parpadeante luz amarilla de una pequeña lámpara de petróleo, Elena se sentó en el suelo polvoriento de su cuarto oscuro para intentar calmar su espíritu agitado. Abrió nuevamente el viejo diario de cuero oscuro de su valiente abuela Rosario, buscando ansiosamente entre aquellas páginas amarillentas y quebradizas algún consuelo humano, alguna guía para la terrible tormenta que se acercaba. Leyó detenidamente una entrada fechada en enero del año 59 que la dejó sin aliento, donde Rosario describía exactamente una visita intimidatoria muy similar de un hombre elegante, prepotente y poderoso. La abuela escribía con letra temblorosa, pero absolutamente decidida, que aquella terrible noche había dormido con la pesada hacha de cortar leña apoyada firmemente contra el pie de su cama rústica de madera. Sin embargo, también anotaba en los márgenes de la hoja que no había dormido con miedo, sino envuelta en una determinación tan absoluta y firme que casi se confundía con la rabia sagrada. Elena cerró el pequeño y frágil libro con infinito cuidado, asimilando de golpe la inmensa carga histórica de su propia lucha, dándose cuenta de que estaba repitiendo exactamente los pasos de su sangre. No sintió miedo de estar completamente sola en la inmensidad de la noche mexicana, sino una profunda y hermosa continuidad, como si formara parte de una larga e irrompible cadena de mujeres fuertes y resilientes. Apagó la mecha de la lámpara soplándola suavemente en la oscuridad, y antes de recostarse en su manta delgada sobre el suelo duro de tierra, miró por la ventana el cielo estrellado e infinito. En la penumbra total del cuarto, sintió nuevamente ese inexplicable y reconfortante olor a leña recién cortada y pan caliente, y una profunda voz sin sonido le acarició directamente el alma cansada. «No temas, mujer, que yo he vencido al mundo». Elena cerró los ojos con una paz abrumadora que sobrepasaba todo entendimiento lógico humano, sabiendo con certeza que la semilla de la justicia ya estaba plantada y ninguna camioneta negra podría arrancarla jamás de su tierra. Un mes después de su llegada al rancho, la vida de Elena se había convertido en un ciclo de trabajo arduo y silencioso bajo el sol ardiente. Las paredes de adobe de la casa vieja lucían ahora cubiertas por una capa fresca de cal blanca que reflejaba la luz del día, devolviéndole un poco de dignidad a la ruina. La pequeña huerta,
regada con el agua pura y helada del pozo restaurado, comenzaba a mostrar los primeros y tiernos brotes verdes de frijol y calabaza, asomándose tímidamente por la tierra oscura. Todo parecía estar encontrando un frágil equilibrio, hasta que una mañana el cartero rural en su vieja bicicleta frenó frente a la cerca para entregarle un sobre blanco y sin remitente. Elena limpió sus manos llenas de tierra en el delantal y tomó el papel con un presentimiento oscuro instalándose pesadamente en la boca de su estómago. Al abrirlo, reconoció de inmediato la letra apresurada y torcida de Roberto. Eran solo 3 líneas frías y calculadoras que destilaban un veneno cuidadosamente medido para sembrar dudas. Sé exactamente dónde te escondes. Lo que crees haber encontrado no es lo que piensas, y estás molestando a gente que no perdona, decía el corto mensaje, cargado de una amenaza velada. Elena arrugó el papel con rabia y lo tiró directamente a las brasas del fogón, observando cómo las mentiras de su esposo se convertían rápidamente en cenizas grises y humo. Sin embargo, sabía que Roberto no era un hombre que se quedara de brazos cruzados cuando su orgullo y sus negocios estaban en juego frente a los ojos del pueblo. Esa misma tarde tomó su rebozo, cerró la puerta de madera reparada y emprendió el largo y polvoriento camino hacia San Lucas, no para esconderse, sino para escuchar con atención. Quería entender exactamente qué tipo de veneno estaba esparciendo su marido por las calles empedradas, sabiendo que en los pueblos chicos los rumores pueden ser más letales que las balas. El calor en el centro de San Lucas era sofocante, atrapado entre las gruesas paredes de las casas coloradas y el pavimento de piedra que quemaba las suelas de los zapatos. Elena entró al viejo almacén de abarrotes fingiendo buscar unos kilos de maíz y azúcar, pero con todos sus sentidos agudizados al máximo para captar las conversaciones de los presentes. El lugar olía fuertemente a jabón de barra, a chiles secos amontonados en costales de yute y a fruta madura, un aroma cotidiano que antes le daba paz y ahora la asfixiaba. Se ocultó detrás de un estante alto y polvoriento, apretando el pequeño crucifijo de madera dentro de su bolsillo mientras escuchaba a un grupo de hombres platicando cerca del mostrador. Mencionaron el nombre de Roberto 3 veces en menos de 5 minutos, comentando con un tono de falsa lástima cómo su esposa había perdido la razón de un día para otro. Decían que Elena lo había abandonado sin motivo alguno, que se había ido a vivir como un animal salvaje a las ruinas del monte y que ahora quería robarle tierras al señor Fonseca. La narrativa que Roberto había construido era perversa y sumamente inteligente. La estaba pintando como a una mujer inestable y resentida, destruyendo su credibilidad antes de que ella pudiera defenderse. En una comunidad pequeña y tradicional, donde la reputación de una familia lo es absolutamente todo, ese tipo de veneno social era suficiente para dejarla completamente aislada y sin ningún apoyo legal. Elena sintió que la cara le ardía de vergüenza y de una furia incontenible. El instinto primario le gritaba que saliera de su escondite y les gritara la verdad en la cara, pero la sabiduría de su abuela Rosario, grabada a fuego en su memoria a través del diario, le recordó que las palabras vacías se las lleva el viento. Pero los documentos pesan. Pagó sus compras en absoluto silencio, ignorando las miradas furtivas y los cuchicheos que la siguieron hasta la salida, y salió al sol deslumbrante de la plaza con un plan claro. En lugar de regresar llorando al rancho o confrontar a los chismosos del almacén, Elena cruzó la plaza principal con la espalda recta y la mirada alta, desafiando el escrutinio público. Caminó directamente hacia una hermosa y antigua casona colonial con un enorme zaguán de madera tallada, el hogar respetado de doña Esperanza, la maestra retirada que había educado a 3 generaciones. Doña Esperanza no era solo una profesora jubilada, era el verdadero compás moral de San Lucas, una anciana de autoridad incuestionable
a quien todos en el pueblo escuchaban con sumo respeto. Elena tocó a la puerta pesada y fue recibida en un patio interior fresco, lleno de helechos frondosos, macetas de barro con geranios rojos y el sonido relajante de una pequeña fuente. La anciana la invitó a sentarse en una silla de mimbre, ofreciéndole una taza de café recién colado que olía a canela y a consuelo verdadero en medio de tanta hostilidad. Sin perder tiempo en rodeos ni en lágrimas innecesarias, Elena abrió su bolso y puso sobre la mesa de centro las copias de los planos originales y el viejo diario de cuero. Con una voz firme pero cargada de una emoción cruda y dolorosa, le contó absolutamente toda la verdad: la traición de Roberto, el hallazgo en el rancho y el fraude de Fonseca. Tessin explicó cómo los hombres poderosos estaban intentando asfixiarla, no solo con amenazas físicas en el campo, sino asesinando su reputación en el pueblo para que nadie la tomara en serio. Doña Esperanza escuchó todo en un silencio profundo y sepulcral, acariciando las páginas amarillentas del diario de Rosario con sus dedos nudosos y manchados por los años de escribir en pizarrones. La anciana cerró los ojos por un largo momento, recordando nítidamente las injusticias de su propia juventud, cuando el cacique original había aplastado a tantas familias humildes bajo su bota prepotente. Yo conocí esa terrible historia cuando apenas era una muchachita, Elena, dijo por fin la anciana maestra, abriendo unos ojos brillantes llenos de una lucidez feroz y compasiva al mismo tiempo. Siempre supe que a tu abuela Rosario le habían arrancado el corazón junto con esas tierras, pero en aquellos tiempos oscuros nadie se atrevía a levantar la voz contra esos animales. Doña Esperanza se puso de pie, lentamente, apoyándose en su bastón de madera de caoba, y miró a Elena con una profunda admiración que le curó gran parte de las heridas del alma. Le prometió solemnemente que ella misma se encargaría de esparcir la verdad por todas las calles, las iglesias y los mercados de San Lucas, destruyendo las mentiras de Roberto desde adentro. La mentira corre rápido porque tiene piernas largas, mija, pero la verdad es como el agua del río. Por más piedras que le pongan, siempre termina abriéndose. Paso y limpiando todo. Elena sintió un alivio inmenso e indescriptible al escuchar esas palabras sabias. El peso asfixiante de la difamación se levantó de sus hombros gracias a la inquebrantable solidaridad de esa mujer. Apretó su crucifijo de madera dentro del bolsillo, agradeciendo en silencio al cielo por haberle dado el valor de buscar ayuda en el lugar correcto en vez de rendirse al miedo. La alianza con Doña Esperanza era un golpe maestro, una defensa social impenetrable que Fonseca y Roberto jamás habrían anticipado de una mujer a la que consideraban completamente sola y acabada. La maestra no necesitaba gritar en la plaza para cambiar la opinión del pueblo. Le bastaba con unas cuantas conversaciones casuales durante el rosario de la tarde para voltear por completo el tablero. Elena recogió sus documentos valiosos, besó la mano arrugada de la sabia profesora con profunda gratitud y salió nuevamente a la calle empedrada, sintiendo que llevaba un escudo invisible, invencible. El camino de regreso hacia el rancho viejo se sintió completamente diferente esa tarde, a pesar de que el sol seguía castigando la tierra blanca y el polvo ensuciaba su vestido. Elena ya no era una víctima asustada, huyendo de las miradas juiciosas de la gente. Era una mujer respaldada por la verdad, una guerrera que estaba recuperando su dignidad paso a paso. Las sombras de los mezquites se alargaban sobre la maleza seca mientras ella caminaba con un ritmo constante, respirando el aire puro del campo que la recibía como a una hija pródiga. Al llegar a la cerca de su propiedad, vio su pequeña huerta brillando bajo la luz dorada del atardecer, un símbolo vivo de que la vida siempre se abre paso entre las ruinas. Entró a la casa recién encalada.
Encendió la pequeña lámpara de petróleo y se sentó en su silla rústica, sintiendo un cansancio físico enorme, pero una paz espiritual que desbordaba su pecho. Sacó el crucifijo de su bolsillo y lo colocó suavemente sobre la mesa de madera, observando cómo la luz parpadeante de la llama bailaba sobre los contornos tallados de la cruz. Recordó el humilde almacén, la furia contenida, la taza de café con canela y la promesa firme de Doña Esperanza, que la había rescatado del abismo oscuro y asfixiante de la difamación. En medio de ese silencio perfecto y restaurador de su nuevo hogar, escuchó el crujir de la leña en el fogón y sintió nuevamente la misma brisa cálida y familiar acariciarle el rostro. Una voz inmensamente suave, llena de un amor infinito, resonó directamente en las fibras más íntimas de su espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Elena sonrió con lágrimas de genuina alegría resbalando por sus mejillas, sabiendo que la tormenta aún no terminaba, pero que ahora tenía un ejército de ángeles y verdad peleando de su lado. El viento de la tarde soplaba caliente, levantando pequeños remolinos de polvo gris que bailaban sobre el camino de tierra blanca que llevaba al rancho. Elena estaba sentada en un viejo tronco de mezquite, desgranando unas mazorcas de maíz seco que doña Concepción le había regalado, cuando vio una figura borrosa acercarse a lo lejos. Era una mujer mayor, de paso lento pero constante, envuelta en un rebozo negro que le protegía la cabeza del sol implacable de México. A medida que la desconocida se acercaba a la vieja cerca de alambres oxidados, Elena notó su cabello completamente blanco, recogido en una trenza humilde, y unos ojos oscuros que parecían cargar con el peso de 100 años de tristezas. La mujer se detuvo frente a la entrada, apoyando sus manos arrugadas sobre la madera seca de la puerta, y se quedó mirando las paredes de adobe recién encaladas, con una mezcla de profundo asombro y dolor evidente. Elena dejó caer la mazorca en su delantal, sacudiéndose las manos, y caminó despacio hacia ella, sintiendo una extraña familiaridad en la postura encorvada de la forastera. «Buenas tardes, señora. ¿Busca a alguien en este rumbo perdido?», preguntó Elena con cautela, apretando instintivamente el pequeño crucifijo de madera que siempre llevaba en el bolsillo de la falda. La mujer mayor tragó saliva con dificultad, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar tuvieran espinas afiladas que le rasgaban la garganta reseca por el polvo del camino. «No busco a alguien, mija. Busco mi propia casa», respondió con una voz frágil que temblaba con cada sílaba, dejando caer una lágrima silenciosa que se perdió en las arrugas de su mejilla. «Yo soy Inés, la hija de doña Rosario, y si tú eres la mujer de la que todo el pueblo está hablando, entonces tú debes ser mi sobrina Elena». El mundo pareció detenerse por un segundo. La sangre de su propia sangre, la hija que había huido décadas atrás, abandonando a su madre en la miseria, estaba parada frente a la ruina, regresando al lugar donde comenzó la tragedia. Elena abrió la pesada puerta de madera sin decir una sola palabra, haciéndose a un lado para dejar pasar a la anciana que caminaba como si pisara sobre cristales rotos. Inés entró al patio polvoriento y se detuvo en seco, mirando con ojos muy abiertos la pequeña huerta de frijoles que apenas empezaba a brotar bajo el sol abrasador. Caminó lentamente hacia el interior de la casa de adobe, tocando las paredes gruesas con las yemas de sus dedos temblorosos, recordando los tiempos en que esas mismas paredes resonaban con las risas de su infancia antes de que la codicia de los caciques lo destruyera todo. Se sentaron juntas en el umbral de la puerta principal, compartiendo un jarrito de barro con café de olla caliente que Elena había preparado en el fuego de leña. El olor a canela y a piloncillo pareció aflojar el nudo de culpa y dolor que Inés llevaba apretado en el pecho durante más de 30 largos y solitarios años en la ciudad.
Con la mirada perdida en los cerros lejanos, la anciana le confesó por qué había abandonado a doña Rosario en su momento de mayor desesperación, huyendo como una cobarde en medio de la noche oscura. Le contó sobre el terror paralizante que sintió cuando los hombres armados del abuelo de Fonseca rodearon la casa, disparando al aire y amenazando con prenderle fuego al rancho con ellas adentro si no entregaban las tierras. Yo no tuve el valor de tu abuela, Elena. Yo era joven, tenía muchísimo miedo de morir enterrada en este olvido. Así que empaqué mis cosas y me largué a la capital, dejando a mi madre peleando, completamente sola contra esos monstruos de traje. Las lágrimas de Inés caían libremente, mojando el rebozo negro, y Elena sintió una profunda compasión por esa mujer quebrada. Entendió que la pobreza y el miedo pueden destruir el espíritu de cualquiera, y que juzgar desde afuera es un lujo que los pobres no se pueden dar. El sol comenzó a bajar lentamente en el horizonte, pintando el cielo infinito de México con unas pinceladas de color rojo sangre y naranja oscuro que anunciaban la llegada inminente de la noche fría. Inés se secó los ojos húmedos con el borde áspero de su manga, respiró profundamente como quien se prepara para saltar al vacío, y metió una de sus manos temblorosas dentro del humilde costal de tela que llevaba colgado al hombro. Sacó un pequeño objeto envuelto cuidadosamente en un pañuelo de algodón descolorido y lo puso con extrema reverencia sobre las rodillas de Elena, como si estuviera entregándole un artefacto explosivo a punto de detonar. Mi madre me obligó a llevarme esto la noche que huí. Me rogó llorando que lo escondiera lejos de aquí, donde los caciques no pudieran encontrarlo jamás, para destruirlo en la hoguera, susurró la anciana, mirando aterrada a su alrededor, como si alguien pudiera escucharlas. Elena desenvolvió la tela despacio y se encontró con un pequeño cuaderno negro, mucho más delgado y gastado que el diario de cuero que ella había encontrado escondido en la vieja caja debajo de la cama. Era el segundo diario de Rosario, el libro secreto y maldito que Inés había guardado bajo llave durante décadas por puro terror a las brutales represalias de las familias intocables del municipio. Ahí no hay historias de cosechas ni oraciones, mija. Ahí están anotados con puño y letra todos los nombres, los apellidos, las fechas exactas y las cantidades de dinero de los sobornos que se pagaron, explicó Inés con la voz quebrada por la angustia. Contenía la evidencia física y detallada de la gran corrupción, la prueba irrefutable de qué funcionario municipal había firmado la alteración de los planos, cuánto oro había cobrado y quiénes fueron los testigos falsos comprados con botellas de mezcal. Elena sintió un escalofrío helado recorrerle la espina dorsal, comprendiendo de golpe la inmensa magnitud de lo que tenía entre las manos. Esto era un pase directo a la cárcel para los hombres más ricos de San Lucas, o una sentencia de muerte para ella misma. Con las manos sudando frío y el corazón latiendo desbocado contra las costillas, Elena abrió el pequeño cuaderno negro bajo la escasa luz que aún quedaba en el atardecer silencioso del campo. La caligrafía de su abuela Rosario llenaba cada una de las páginas amarillentas, pero esta vez los trazos no eran redondos y calmados, sino agresivos, apresurados y marcados con una fuerza rabiosa que casi rompía el frágil papel de la época. A medida que leía los nombres escritos en tinta negra, el aire parecía escaparse de sus pulmones. Eran los apellidos de las familias de 1909. Abolengo, los mismos hombres que hoy ocupaban los cargos públicos más importantes, los bancos y los registros civiles. El golpe más devastador llegó cuando leyó la firma del funcionario principal que había autorizado legalmente el robo de las tierras. Era exactamente el mismo apellido del actual jefe de catastro municipal, el nieto del corrupto, protegiendo ferozmente el imperio manchado de sangre de su familia. El peligro real, tangible y asfixiante, se materializó frente a ella.
Esto ya no era simplemente un humilde pleito civil por un terreno abandonado y unas cuantas vacas viejas. Era una enorme conspiración criminal que exponía los cimientos podridos del poder en el pueblo. La tentación de rendirse llamó fuertemente a la puerta de su conciencia. Una voz interna, nacida del instinto básico de supervivencia, le susurraba que aventara ese cuaderno al fuego del fogón, que vendiera la ruina por cualquier peso y huyera a salvar su vida lejos de ahí. El miedo es un monstruo que devora la fe en las noches más oscuras, y Elena se imaginó su propio cuerpo tirado en una zanja del camino, silenciada para siempre por los matones a sueldo del poderoso señor Fonseca. Miró a Inés, quien temblaba visiblemente en la penumbra del cuarto, y entendió perfectamente por qué su tía había elegido vivir una vida de remordimientos antes que enfrentar a los lobos rabiosos de San Lucas. En medio de ese torbellino de terror oscuro y paralizante, Elena apretó los párpados con fuerza y metió la mano al bolsillo buscando el roce áspero y familiar de su pequeño crucifijo de madera vieja. Al tocar la cruz, sintió un calor repentino y reconfortante subir por su brazo hasta instalarse directamente en el centro de su pecho, disipando la bruma del pánico con una luz suave y silenciosa. En el silencio absoluto del rancho, interrumpido solo por el canto de los grillos, volvió a sentir esa presencia protectora y amorosa, y una frase resonó en su mente como una campanada clara. La verdad os hará libres, aunque el camino pase por el valle de las sombras. No era momento de retroceder ni de acobardarse ante los gigantes. Su abuela Rosario había soportado humillaciones innombrables y había muerto esperando justicia, e Inés había cargado con esa pesada cruz de culpa durante toda su vida para que ese cuaderno llegara finalmente a sus manos dispuestas. Abrió los ojos, ahora llenos de una determinación volcánica y fiera, guardó cuidadosamente el diario secreto junto a su propio pecho, debajo del rebozo gris, y abrazó a la anciana mujer que lloraba desconsolada. «No tengas más miedo, tía Inés. Tu deuda ya está saldada y la sangre de mi abuela no clamará más en vano desde esta tierra seca. Yo me encargaré de llevar esto hasta el final, tope donde tope», le prometió Elena con una voz que no admitía vuelta atrás. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol iluminando el rocío sobre las pencas de los magueyes, Inés tomó el camino de regreso a la ciudad, dejando atrás sus pesadillas enterradas para siempre en el polvo del rancho. Elena se quedó de pie frente a la cerca, observándola alejarse, sabiendo perfectamente que el siguiente paso era entregarle ese cuaderno explosivo al valiente licenciado Ramírez en el pueblo. La verdadera guerra estaba a punto de estallar con toda su violencia, pero ella ya no era la mujer abandonada y asustada que llegó llorando. Era la legítima guardiana de la memoria y la tierra, lista para enfrentar la tormenta sostenida de la mano de su fe inquebrantable. La noche cayó sobre el campo mexicano con una oscuridad tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo, envolviendo el rancho en un silencio pesado y amenazante. Elena dormía un sueño inquieto sobre su cama improvisada en el suelo de tierra, agotada por las tensiones de los días anteriores y el peso del cuaderno negro escondido. De repente, un ruido sordo y violento la despertó de golpe, un crujido de madera astillada, seguido por el inconfundible chasquido metálico de un alambre grueso siendo trozado a la fuerza. Se levantó temblando, encendió su vieja lámpara de petróleo con manos torpes y salió al patio trasero, donde el viento frío de la madrugada le golpeó la cara como una bofetada. A la luz temblorosa de la llama amarilla descubrió el desastre. La cerca norte, aquella que había levantado poste por poste con el sudor de su frente, estaba completamente destruida. Los gruesos troncos de mezquite habían sido arrancados de raíz con violencia animal, y los alambres de púas yacían cortados y retorcidos sobre el polvo como serpientes muertas.
El olor a tierra pisoteada, a llantas de camioneta y a maldad humana flotaba asfixiante en el aire nocturno, dejando la firma inconfundible de los matones a sueldo del señor Fonseca. Era un mensaje clarísimo, una intimidación brutal, diseñada para romperle el espíritu y demostrarle que su presencia en esa casa de adobe no le garantizaba ninguna seguridad real. Elena sintió que las piernas le fallaban, abrumada por la inmensa desproporción de la guerra que estaba librando. Ella sola contra el dinero, las camionetas y la crueldad de los hombres poderosos. Cayó de rodillas sobre la tierra fría y removida, dejando la lámpara a un lado, mientras una oleada de rabia impotente y desesperación profunda le quemaba la garganta y los ojos. Lloró con la cara casi pegada al suelo, golpeando la tierra con los puños cerrados hasta hacerse daño, sintiendo que el peso del mundo entero amenazaba con aplastarle el cráneo. Quiso maldecir su suerte, quiso gritar que ya no podía más, que estaba dispuesta a empacar su maleta vieja y rendirse ante la maldad que parecía gobernar ese rincón olvidado. Pero en medio de ese llanto desgarrador, mientras el frío le entumecía los dedos, su mano rozó accidentalmente el pequeño crucifijo de madera que llevaba guardado en el delantal. Al tocarlo, un calor suave pero inmensamente poderoso comenzó a irradiar desde el centro de su pecho, calmando los latidos frenéticos de su corazón asustado y disipando el terror paralizante. A través de la cortina de lágrimas, bajo la pálida luz de la luna que se asomaba entre las nubes, vio una figura borrosa parada a escasos metros de distancia. No parecía un matón ni un fantasma, sino un hombre de ropas sencillas y postura serena que se inclinó en silencio sobre uno de los postes caídos más pesados. Con una facilidad asombrosa, la figura levantó el tronco de madera y lo clavó derecho en la tierra negra, girando el rostro hacia ella por un brevísimo y fugaz segundo. Elena no vio un rostro claro, pero escuchó una voz profunda, compasiva y llena de una autoridad que no era de este mundo. Lo que la maldad derriba, la fe lo vuelve a levantar. Parpadeó un par de veces, frotándose los ojos húmedos con el dorso de la mano sucia, y cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido por completo en la penumbra. Sin embargo, el pesado poste de madera seguía ahí, firmemente plantado en el suelo, como un testimonio mudo de que la gracia divina estaba operando directamente sobre sus propias ruinas. Elena se secó las lágrimas con el rebozo, tomó un martillo oxidado de su caja de herramientas y comenzó a trabajar en la reconstrucción bajo la luz plateada de la luna. Las horas de la madrugada pasaron implacables mientras ella cavaba los hoyos nuevamente, arrastraba los troncos pesados y tensaba el alambre de púas con sus manos desnudas y lastimadas. Las espinas y el metal oxidado le cortaron las palmas, la sangre caliente se mezcló con el lodo y el sudor, pero no se detuvo ni un solo instante a quejarse del dolor. El ritmo constante del martillo golpeando los clavos rompía el silencio del campo, convirtiéndose en un himno de resistencia, en una oración física y ruidosa que desafiaba a la oscuridad. Recordaba las historias de su abuela Rosario, quien también había sangrado en esa misma tierra para defenderla, y sentía que el espíritu indomable de sus ancestros le prestaba fuerza a sus músculos cansados. Al despuntar el alba, cuando el cielo comenzó a teñirse de tonos morados y anaranjados, la cerca estaba nuevamente en pie, un poco más torcida, pero infinitamente más fuerte que antes. Fue en ese momento cuando escuchó pasos acercándose. Era don Aurelio, el viejo vecino, que había madrugado al escuchar los ruidos a lo lejos y venía caminando con un machete en la mano. El anciano miró la cerca reconstruida, los alambres tensos, y luego bajó la vista hacia las manos sangrantes y temblorosas de Elena. Comprendiendo de inmediato la brutalidad de la noche, sin pronunciar una sola palabra de lástima, ni hacer preguntas innecesarias, don Aurelio sacó unas pinzas de su cinturón, se acercó al último tramo flojo
y comenzó a ayudarla a reforzar los amarres. Esa solidaridad silenciosa y pura valía más que 1000 discursos. Era la confirmación absoluta de que su valentía estaba despertando el respeto y la lealtad de la gente buena del campo. 3 días después del sabotaje nocturno, la esperada y temida notificación oficial de la alcaldía llegó al rancho, anunciando una victoria técnica inmediata por supuestas irregularidades en los límites catastrales. Era el movimiento burocrático que el licenciado Ramírez le había advertido. Los funcionarios corruptos, aliados de Fonseca, venían a medir la tierra esperando encontrarla abandonada, asustada o dispuesta a ceder. La mañana de la inspección, una camioneta blanca con logotipos del municipio se estacionó frente a la cerca, levantada con tanto sudor, y de ella bajaron 3 técnicos con chalecos y carpetas. Venían con la actitud altanera de quienes se saben dueños de la situación, bromeando entre ellos y esperando intimidar a la mujer solitaria para firmar un reporte lleno de falsedades legales. Sin embargo, la escena que encontraron al abrir la puerta de madera los dejó completamente fríos y detuvo en seco sus risas burlonas bajo el intenso sol de la mañana mexicana. Elena los esperaba de pie, con la espalda más recta que nunca, el cabello trenzado impecablemente y su rebozo gris sobre los hombros, proyectando una dignidad que el dinero no puede comprar. A su lado derecho estaba don Aurelio, apoyado firmemente en su bastón de madera, con el sombrero en la mano y una mirada de viejo sabio que no se deja engañar por nadie. A su izquierda, sentada tranquilamente en un banquito rústico bajo la sombra del techo encalado, estaba doña Concepción, desgranando mazorcas de maíz blanco y negro como si estuviera en su propio patio. Elena no estaba sola. La humilde comunidad del campo, la gente invisible que los poderosos siempre subestiman, había formado un escudo humano e inquebrantable alrededor de la mujer y su tierra legítima. Los técnicos municipales intercambiaron miradas de evidente nerviosismo, dándose cuenta de que no podrían fabricar un reporte falso ni amenazarla con tanta facilidad, habiendo testigos presenciales tan respetados en el rumbo. Sacaron sus cintas métricas, sus trípodes y sus planos, adulterados, y comenzaron a trabajar en silencio, bajo la atenta y penetrante mirada de Elena y sus vecinos, sintiendo el peso de la culpa. El licenciado Ramírez llegó media hora después, sudando bajo su traje, pero con el semblante triunfal, exigiendo revisar cada anotación que los inspectores hacían sobre los verdaderos límites de la inmensa propiedad. La tensión en el aire era palpable, pero Elena, demostrando una superioridad moral aplastante, entró a la cocina de adobe y salió minutos después con una jarra de barro sudada. Les ofreció agua fresca con limón a los mismos hombres que habían ido a robarle, un gesto de inmensa nobleza que los desarmó por completo y los obligó a bajar la mirada avergonzados. Al terminar la diligencia, el jefe de los inspectores tuvo que asentar en el acta oficial que la señora Vargas estaba en posesión pacífica, pública y continua de todo el terreno original. Cuando la camioneta del municipio se alejó levantando polvo, don Aurelio y doña Concepción asintieron con la cabeza hacia Elena, una silenciosa celebración de la enorme victoria que acababan de presenciar juntos. Elena entró sola a su habitación, tocó las paredes de adobe que ya no le parecían una ruina, sino una fortaleza impenetrable, y apretó el crucifijo de madera contra su corazón acelerado. Sabía que el pleito en los tribunales aún requería de la última estocada legal, pero en ese preciso instante sintió que la tierra, sus raíces y el cielo entero le pertenecían por derecho divino. La mañana del juicio amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia, un clima inusual que parecía reflejar la tremenda tensión acumulada durante los últimos meses de amarga batalla legal. Antes de salir del rancho, el cartero del pueblo le entregó a Elena una última carta escrita por Roberto,
Pero esta vez las palabras no destilaban el veneno amenazante de antaño, sino una derrota absoluta. Le confesaba, con una caligrafía temblorosa que delataba su ruina física y moral, que los negocios compartidos con el señor Fonseca se habían hundido estrepitosamente y que la soledad de su gran casa vacía lo estaba volviendo completamente loco. Elena leyó aquellas líneas cargadas de un arrepentimiento tardío y cobarde mientras se acomodaba el viejo rebozo gris de su abuela sobre los hombros, sintiendo una profunda compasión, pero ninguna intención de perdonar o regresar al engaño. Tiró la arrugada carta directamente a las cenizas frías del fogón apagado, sin molestarse siquiera en encender el fuego, comprendiendo por fin que el pasado ya no tenía ningún poder para lastimarla ni para detener sus firmes pasos hacia el futuro. Salió de la pequeña casa de adobe encalado, cerrando la pesada puerta de madera con llave, y emprendió el polvoriento camino hacia los tribunales de San Lucas con el corazón latiendo a un ritmo constante, fuerte y sumamente sereno. El inconfundible olor a tierra húmeda y a flor de cempasúchil silvestre la acompañó a cada lado del camino durante todo el trayecto, dándole la extraña seguridad de que no caminaba sola hacia el estrado de la justicia de los hombres. Al llegar al imponente edificio del juzgado municipal, con sus columnas de piedra fría tallada y sus enormes puertas de caoba oscura, apretó su pequeño crucifijo de madera dentro del bolsillo de su falda y respiró muy hondo para llenarse de valor. El interior del lúgubre juzgado olía a humedad añeja, a montones de papeles archivados durante largas décadas y a ese miedo silencioso que dejan impregnado en el aire los campesinos desamparados que pierden sus tierras ante los poderosos. En el centro de la amplia sala, los altaneros abogados del señor Fonseca, vestidos con trajes impecables de tela fina y rostros llenos de arrogancia, la miraron de arriba abajo con el profundo desprecio reservado para aquellos a quienes consideran simples insectos sin importancia. El temido cacique no tuvo el valor suficiente para presentarse en persona, enviando cobardemente a sus perros de presa para intentar despedazar a gritos los sólidos argumentos de Elena y del viejo licenciado Ramírez frente a los ojos del juez. La tensa audiencia fue un auténtico campo de batalla exhaustivo. Los abogados contrarios gritaron, manotearon sobre las mesas e intentaron invalidar los antiguos planos, argumentando airadamente que la memoria de un ridículo diario íntimo no constituía ninguna prueba legal válida. Pero el licenciado Ramírez, con la paciencia inquebrantable de los hombres justos, desplegó sobre la mesa de caoba no solo los enormes planos originales sellados, sino el explosivo y temido cuaderno negro entregado valientemente por la tía Inés. Al mencionar en voz alta los nombres exactos, las fechas precisas y las cantidades monetarias de los sucios sobornos pagados a los abuelos de los actuales funcionarios, un silencio sepulcral, espeso y francamente aterrador, cayó como plomo hirviendo sobre la sala entera. Cuando el juez le dio la palabra a Elena para declarar, ella no lloró, no suplicó lástima ni hizo un espectáculo de su inmenso sufrimiento emocional. Habló con una voz clara, limpia y resonante que hizo eco fuertemente en las altas paredes. Contó el sudor de su difunta abuela Rosario, el despojo cobarde perpetrado en medio de la noche y su propio trabajo reconstruyendo el adobe destrozado, demostrando a todos los presentes que la verdad pura y dura no necesita ser adornada para cortar profundamente. La sentencia del juez no fue inmediata, obligando cruelmente a Elena a soportar 20 agónicos días de espera total, que se sintieron muchísimo más largos que todos los años de su fallido y falso matrimonio en la ruidosa ciudad. Durante ese prolongado tiempo de incertidumbre asfixiante,
Ella no se quedó sentada cruzada de brazos mirando el reloj con ansiedad, sino que hundió sus propias manos y su mente directamente en la tierra fértil y oscura de su nueva huerta. Era el tiempo sagrado de la primera cosecha real después de tanto esfuerzo físico. Los tiernos brotes verdes se habían transformado en matas fuertes, y los tomates colgaban pesadamente de las ramas, rojos, jugosos y brillando bajo el sol abrasador. Recolectar cuidadosamente esos primeros frutos maduros con sus propias manos manchadas de tierra fue un acto de sanación inmenso e inexplicable, sintiendo el peso exacto del tomate, aspirando ese olor penetrante a hoja verde y a vida latiendo con una fuerza imparable. Mientras trabajaba concentrada bajo la hermosa luz dorada del atardecer, Mexicano, doña Concepción y el viejo don Aurelio la visitaban prácticamente a diario, trayendo canastas con tortillas calientes de maíz o simplemente sentándose en silencio a compartir un jarro de agua fresca del pozo. Esa comunión silenciosa y profunda con sus humildes vecinos, que la habían protegido valientemente con sus propios cuerpos frente a los matones armados del municipio, le demostró cabalmente que la verdadera y auténtica riqueza de una persona no se mide en hectáreas de tierra. Las noches estrelladas en el campo ya no eran frías ni aterradoras. El canto nocturno de los grillos le sonaba ahora a música conocida y arrulladora, y el fuerte olor a leña quemada en su propio fogón se había convertido en su mayor consuelo terrenal. Sabía en lo más profundo de su espíritu guerrero que independientemente de lo que dijera el papel que firmara el juez en el tribunal de San Lucas, ella ya había ganado la batalla más importante de todas. Había recuperado su alma entera y su libertad. El tan esperado y definitivo veredicto llegó temblando en las manos callosas del humilde cartero rural del pueblo, quien pedaleó su vieja bicicleta hasta la puerta del rancho, levantando una enorme nube de polvo gris a lo largo del camino de tierra blanca. Elena recibió el grueso sobre oficial del juzgado con suma reverencia, sintiendo que el corazón le latía desbocado y dolorosamente en la garganta mientras rompía el grueso sello de cera roja con unos dedos entumecidos que no lograban quedarse quietos ni un solo segundo. La extensa resolución del juez, escrita con un lenguaje legal frío y calculador, pero lleno de contundencia, fallaba de manera absoluta e inapelable a su favor, ordenando la restitución inmediata de los límites históricos y anulando el descarado fraude catastral del cacique. Las más altas autoridades municipales reconocían por fin legalmente su posesión legítima e intocable, y el gigantesco imperio de mentiras de la familia Fonseca comenzaba a desmoronarse públicamente en cada esquina de San Lucas, trayendo la merecida justicia a la memoria de doña Rosario. Elena se apoyó débilmente, sin fuerzas, contra el pesado poste de la cerca de madera que ella misma había reconstruido tras el cobarde ataque nocturno, y lloró con un llanto limpio, inmensamente liberador y tan sonoro que espantó a los pájaros que descansaban en los mezquites. Don Aurelio, que había estado observando discretamente desde lejos, apoyado en su bastón, se acercó corriendo con una botella vieja, de tequila rústico y 2 pequeños vasitos de veladora para brindar eufóricamente bajo el sol implacable por el tremendo milagro concedido desde el cielo. Doña Concepción llegó poco después con su paso lento, abrazando a Elena con una fuerza física insospechada para su frágil cuerpo de anciana, oliendo profundamente a cempasúchil, a humo de leña tierna y a la victoria definitiva e histórica de los oprimidos sobre sus verdugos. El pueblo entero de San Lucas murmuraba la noticia con asombro. Reverencial, una sola mujer abandonada, sin inmensas fortunas, sin armas y sin un marido que hablara por ella, había logrado doblar las rodillas de los hombres más intocables, ricos y prepotentes de toda la región. Esa misma noche, cuando las innumerables estrellas cubrieron el inmenso cielo infinito del campo mexicano, Elena,
se encerró a solas en su pequeña habitación de paredes de adobe recién encaladas, sintiendo una paz abrumadora que no conocía en toda su vida adulta. Tomó su pequeño crucifijo de madera gastada con sumo cuidado y lo colgó reverentemente en el centro de la pared principal, exactamente en el mismo lugar donde su valiente abuela Rosario solía arrodillarse a rezar entre lágrimas en medio de la más absoluta y aterradora oscuridad. El viento fresco sopló suavemente por la ventana abierta de par en par, trayendo el consolador olor a lluvia lejana y a tierra profundamente agradecida, acariciando su rostro sudado, como las manos cariñosas e invisibles de una madre, consolando a su hija después de una tormenta. Mientras miraba la cruz de madera áspera bajo la luz amarilla y parpadeante de su vieja lámpara de petróleo, una sensación de calor profundo y absoluto inundó su pecho, y la figura invisible pero innegablemente palpable del Nazareno llenó cada rincón de la modesta estancia. Comprendió con una claridad espiritual abrumadora que Jesús no le había quitado mágicamente las pesadas rocas que bloqueaban su camino de polvo, sino que le había dado la inmensa fortaleza en las manos heridas para aprender a construir un hogar verdadero con cada una de ellas. Aquella casa de adobe en ruinas, que meses antes apestaba a doloroso abandono, polvo muerto y secretos familiares dolorosos, se había transformado en un santuario de luz y esperanza inquebrantable, gracias a su propio sudor, lágrimas amargas y una resistencia que no conocía el significado de rendirse. Elena Vargas ya no era la mujer rota, engañada y humillada, que caminó por el sendero arrastrando una maleta vieja y una profunda vergüenza ajena. Era una auténtica columna de hierro forjado, la heredera digna y soberana de su tierra, de su sangre y de su propia historia. Sonrió con los ojos cerrados, agradeciendo en silencio al cielo por cada herida profunda que la había obligado a ser más fuerte, lista para enfrentar cada nuevo amanecer, sembrando la buena semilla con sus propias manos en el vasto y hermoso campo de su propia vida. El abandono, a veces, es solo el espacio que Dios vacía de golpe para poder sembrar algo muchísimo más fuerte en nosotros. La tierra nunca olvida a quien la ama de verdad, y yo jamás me olvido de los que confían en mi nombre. Pareció susurrar el viento cálido entrando por la ventana de adobe. Si la fe inquebrantable y la resistencia de Elena Vargas tocaron tu corazón, te invito a suscribirte al canal y a dejarnos tu comentario. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir llevando estas historias de luz y verdad a quienes más necesitan escucharlas hoy. En 1900, nuestro próximo video, conoceremos el conmovedor caso de un padre desesperado que tuvo que entregar su único abrigo en medio de una terrible tormenta de nieve, solo para presenciar un milagro inesperado al amanecer. No te lo puedes perder, pero antes de despedirnos por el día de hoy, quiero preguntarte algo desde el fondo de mi corazón. ¿Y tú qué harías en el lugar de la protagonista? ¿Habrías tenido la fe y el valor suficiente para quedarte completamente sola en medio de una ruina para empezar de cero? Un abrazo fuerte y lleno de esperanza para ti y tu familia. Se despide tu amigo, Valentino.